los periodistas ya no pueden estar en el césped. En mi época sí podíamos estar en el césped durante los partidos. Podías ver si Guardiola se tocaba la nariz. Ahora es imposible. ¿Pero por qué crees que eso ha cambiado ahora? ¿Cómo ves el periodismo en bufanda hoy en día? Es que todo va relacionado, porque desde que la liga y los clubes han cerrado el grifo y han cada vez puesto más palos en las ruedas para que el periodista pueda hablar con el jugador, pues eso ha obligado a los medios, sobre todo a la radio y a la televisión, a tener que crear contenido como sea. Más allá de poder entrevistar a un jugador con toda la naturalidad del mundo, que ya no se puede hacer. Es que casi no puedes entrevistar ni a un jugador del Getafe. El halo de aquel equipo es muy difícil volverlo a ver, y la manera como jugaban, cómo masacraban a los rivales, cómo los dominaban, posesión, ataque, era muy heavy, era muy bestial. La manera de jugar a fútbol que tenía aquel equipo. Mi primer año fue un año complicado para el Barça, porque fue el último año de Rijkaard. Ya, sí. La temporada sí, porque lo estaba mirando antes. No fue nada bien. Los años y... Eran los años que Ronaldinho entrenaba en el gimnasio, por decirlo así. Y bueno, ese año fue... Iván, bienvenido a Cenes Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, un placer. ¿Todo bien? ¿Estás bien? Muy bien, muy tranquilo, perfecto. Tranquilo, genial. Perfecto, pues bueno, para mí es un placer tenerte aquí, ¿vale? Porque, bueno, estás aquí en calidad de periodista deportivo y tienes una trayectoria súper interesante. O sea, has pasado en medios como la COPE, la SER, y ahora estás en el Diari de Andorra, sí, ¿no? Trabajando actualmente. Así que, si tuvieras que definir tu carrera en una frase, ¿cuál sería? En una frase. Venga. Muy bonita, que la he disfrutado poco. Muy bonita, que la he disfrutado poco. Siempre me ha dado la sensación que he hecho cosas muy bonitas, lo he pasado muy bien, pero con los años me doy cuenta que no he vivido el momento, no lo he disfrutado como me hubiera gustado. Hostia. Habiendo tenido esa trayectoria. Sí, porque en el momento, como estabas tan metido, tema presión, tema intentar hacerlo bien, tema querer quedar bien, pues no te das cuenta de lo que estás haciendo o dónde estás, como que no lo disfrutas tanto. Viajes, partidos, finales, no lo disfrutas. Con el paso de los años y el hecho de recordar dónde has estado, pues te hace pensar, hostia, lo podía haber disfrutado más. No quiere decir que lo eche de menos según qué cosas, pero sí que lo podía haber disfrutado más. Desde pequeñito, me comentaste que desde pequeñito te salió esta vena desde los 3 añitos ya del hecho del periodismo que te gustaba, del periódico, ¿no? Me decías. No, lo tenía clarísimo. Yo es que, de verdad, es que es un caso vocacional bestial, porque desde pequeño pues yo iba al cole, o mi abuelo o mi padre me compraban el periódico, lo leía a la hora del patio con 5 años. ¡Ostras! Sí. Estábamos en clase y yo tengo recuerdos, o como me lo comentaban mis padres, de estar en el cole y cuando acababas una tarea y la profesora le decía a los niños, puedes coger pastelina y jugar, a mí me decían, ya puedes leer el periódico. Curioso, No, es verdad. Y yo siempre lo he tenido muy claro. Yo solo quería ser periodista deportivo, solo. ¿Y deportivo, además deportivo? Sí. Yo desde pequeño el diario deportivo, por las noches escuchaba la radio deportiva, molestaba a mi hermana porque compartíamos habitación y yo escuchaba a José María García por la noche y mi hermana quería dormir. No, lo he tenido muy claro, pero siempre lo he tenido claro, que quería dedicarme a esto. Y además has trabajado en toda tu trayectoria con personas muy influyentes en el mundo de la radio, sobre todo en la COPE, SER. Pues José María García, Avellán, de La Morena. Sí. ¿Qué has aprendido de ellos? Pues con José María García, por ejemplo, yo acababa de llegar. Vale. Yo empezaba a hacer la beca, digamos, con COPE, beca de verano, tu primer contrato. Cuando me hacen el primer contrato más o menos serio es cuando José María se va a Onda Cero. Pero bueno, yo todavía guardo en cintas pues la primera vez que José María García me da paso en un baloncesto, en un partido de Euroliga del Barça. Pues aprendes pues cómo se hace la radio, sinceramente. Es que de cada uno puedes coger una cosa diferente. José María García era una estrella en sí misma. O sea, era un tío muy grande y un tío que ya desprendía pues poder. Recuerdo de verlo llegar a la oficina a la redacción de COPE Barcelona,
pues con un coche con los cristales tintados, Tintados, con sí. seguridad, pasar por delante nuestro y que un compañero me ponga la mano así como diciendo, Cuidado. cuidado, no lo toques, Deja espacio y vital. y que imponía mucho porque he sido pues el comunicador más grande que ha dado este país, comunicador y periodista, porque como comunicador en sí, pues yo también tengo que estar muy agradecido a José Antonio Avellán, una persona que yo escuchaba desde pequeño en los 40 principales, que luego fue mi jefe, que intentó darle una tuerca a la información deportiva, también mezclando humor con... Y los años que estuvo en COPE, yo la verdad es que me lo pasé muy bien. Fue una persona que siempre confió en mí y le soy muy agradecido. Y José Ramón de la Morena, que te voy a contar, pues otro maestro. Otro maestro que también, pues a la mitad de los años 90, cuando estamos escuchando a García, él fue el que hizo a más de uno dudar de cuál era la fórmula del éxito en el periodismo deportivo, sobre todo en los programas por la noche. Porque introdujo una manera de presentar un programa, de dar la información, de tratar los temas que te hacía dudar de si cambiarte o no. Yo opté por hacer zapping y escuchar a los dos, porque cada uno lo suyo y me gustaban los dos. Bueno, para ti entonces han sido, vamos, clave en tu carrera. Sí, sí, sí. A pesar de que, Seguro. claro, es que es eso, no era más que un redactor de Barcelona, pero ostras, poder trabajar y que te diera paso José María García, José Ramón de la Morena o José Antonio Avellán, pues la verdad es pues que es un privilegio, sinceramente. Y para ubicar un poco ahora, en el diario de Andorra, las funciones también son de periodismo deportivo, ¿no? Sí, yo soy redactor de deportes. Redactor de deportes Sí. y, bueno, simplemente pues publicas las noticias que van saliendo y demás. Sí, bueno, ahora en Andorra, por ejemplo, lo principal es los dos equipos profesionales que hay, que es el Morabanc Andorra de baloncesto, el Liga ACB, y el Fútbol Club Andorra, que está en primera ref, que bajó de segunda división, y bueno, te puedes imaginar que desde lo que lo compró Piqué en el 2018, Claro, ha tenido un... pues la cosa ya tiene otro tirón. Sí, La verdad es que ¿se le ve bien? ¿Se le ve a proyección a futuro a eso? sí, a ver, el proyecto es llevarlo al fútbol profesional, han estado 2 años. Bajaron y bueno, la idea es devolverlo a segunda división y ¿por qué no? Pues que algún día puede jugar en primera Sí, claro. división. O como dijo Piqué, que son el himno de la Champions en Andorra, pero Hostia. eso yo creo que... Primero había que cambiar el estadio, a lo mejor, ¿eh? Sí, lo del tema, Primerio. lo del tema del estadio ya es Otra algo historia. es algo que nos trae hasta nosotros por el camino a la amargura. Sí, que fue lo que pasó hace poco, que además lo vi que Piqué se había quejado, Sí. que había problemas y demás. Y bueno, ese tema se ha quedado ahí todavía en... No, el problema es que hay un convenio firmado Vale. con el gobierno de Andorra y con la Federación de Rugby y el BPC, que es el club de rugby de Andorra, y un convenio que el 30 de junio se acaba, con lo cual el rugby tiene que volver al estadio Es verdad, nacional. sí, era lo del Con lo cual el Fútbol Club Andorra no tiene campo a partir del 30 de junio. Bueno, Pero a partir de aquí, pues se abre el debate de por qué no se le favorece un poco el camino, se le facilita el camino a la Andorra. Ahí el debate es tan extenso que. Ya. Bueno, simplemente porque me ha venido a la cabeza ahora y digo, hostia, me acuerdo Sí. que Piqué comentó algo por el tema del campo y no me acordaba que era por el rugby. Y bueno. También, fuiste periodista del Español durante 7 años, pues, ¿eh? Yo empecé en el 98 en COPE. Vale. Yo en el COPE empiezo en el 96, haciendo pues partidos de fútbol catalán y demás. En el 98 empiezo ya a compaginar los partidos de fútbol catalán con entrenamientos del Español. Vale. Y en el 2000 empiezo ya a hacer el día a día del Español, partidos y demás. Vale. Del 2000 al 2007. Luego recupero la información del Español cuando voy a la SER. ¿Cómo es un día a día con el Español, en este caso? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Porque ahora es muy Otra diferente. historia. Es que ya sea un equipo grande o pequeño, Ha los cambiado. clubes se han bunkerizado de una manera tan bestial que es que no. Es que es muy difícil de explicar de la forma como ha cambiado todo. Un día a día era ir al entrenamiento, ahora no puedes ver el entrenamiento directamente, pasar la mañana con los compañeros, comentar, mira, ese jugador parece que cojea, a ver a quién va a poner el domingo, poder ver a los jugadores y que los jugadores te puedan saludar
sepan quién eres. Ahora eso es inviable, es imposible. Pero tu función era empaparte un poco de lo que estaba sucediendo durante toda la semana para tener toda la información cuando tocaba ir a radio, por ejemplo. O... No, yo a la radio iba cada día, claro, cada día. Vale, había, y cada día sacabas... Vale, okay. Cada día había programa y cada día pues entraba la información del español y te tocaba... Oye, Iván, ¿qué ha habido? ¿Qué me cuentas? O okay. habría que vale. La mayoría de veces hay que aportar cosas diferentes. No porque haya salido a hablar un jugador X, tú vas a venir con los cortes de ese jugador e intentas buscar otra cosa, que no siempre es fácil. Pues intentar un poco vender tu producto para que el presentador te lo compre y puedas entrar en el programa. Con el español era más complicado, con el Barça era más fácil porque normalmente todo lo que derivaba del Barça, pues yo he estado en un programa que entrevistaron a un peluquero porque le hacía las trenzas a Neymar, por decirte algo. Es que claro, hasta ese punto yo espero no llegar. Pero bueno. Pero es que se ha visto de todo. Ya. Es que la verdad es que he visto de todo. Y bueno, como eso comentabas, de ahí pasaste al Barça, ¿no? En el verano del 2007 Ajá. me llaman de Madrid, que había se reestructuró todo, la persona que hacía... Cope, la persona que hacía Barça se va de subdirector de deportes a Madrid, que era Carlos Fite, se va a Madrid de subdirector de deportes, con Avellán como jefe, y una de las primeras medidas, por decirlo así, que adopta pues el subdirector de deportes, Carlos Fite, es que yo cogiera su puesto. Claro. Yo digo, te suena un poco grande, pero dices, bueno, venga, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Y fueron... ¿Cuál era el puesto exactamente? Redactor del Barça y seguir al Barça, viajar con el Barça y claro, es complicado. Pero bueno, intenté hacerlo lo mejor que pude, me atreví y adelante. Y ya te digo, fue una etapa maravillosa. Quiero desgranar bien la etapa del Barça, me gusta. Pero antes quiero preguntar, ¿qué diferencia había en cubrir al Español y cubrir al Barça? A nivel equipo, a nivel presupuesto, a nivel... ¿Era muy diferente? ¿O... Sí, era diferente en el sentido de... Bueno, todo lo que conlleva un equipo es lo que conlleva otro. La repercusión que tiene un equipo es la que tiene otro. Claro. Cuando cubrías el Español entrabas al final del programa, por decirte algo, y cuando hacías el Barça abrías el programa. Con el Barça, con el Español viajé muy pocas veces, solo partidos de Copa del Rey, semifinales, final, partidos de Copa de la UEFA, semifinal, cuartos o final. Y con el Barça pues viajabas todos los partidos de Liga, todos los partidos de Copa. Yo prácticamente tenía la maleta en el pasillo, en mi casa, porque no la deshacía porque no me daba tiempo. Y claro, es la repercusión y el alcance que tiene cuando sigues a un equipo como el Barça. Es que no... ¿Cómo era un día a día con el Barça? Bueno, hay muchos día a días, ¿vale? Pues era parecido entonces porque, insisto, podías ver el entrenamiento. Y a la hora de viajar, por decirte algo, los jugadores, por lo menos les sonaba tu cara. Estabas en el aeropuerto, podías aprovechar ese momento que estabas facturando, tampoco para invadir su espacio físico, pero sí para poder hablar con alguien. Si tenías que quedar o Madrid, Cope Madrid había pedido un jugador, poderte acercar a ese jugador en el aeropuerto era el momento que podías aprovechar para acercarte y decirle, oye, mira, esta noche para entrar en el programa. Eso ahora es imposible. Prácticamente porque los periodistas no vuelan con los jugadores, no vuelan con el equipo. Los periodistas ya no pueden estar en el césped. En mi época sí podíamos estar en el césped durante los partidos. Podías ver si Guardiola se tocaba la nariz. Ahora es imposible. ¿Pero por qué crees que eso ha cambiado ahora? No han blindado tanto. La liga, intereses, los clubes tienen su propio canal de comunicación. Ya no necesitan el periodista para nada. Y entre una cosa y otra se ha convertido eso en que el club se bunkeriza de una forma que dice, si me interesa emitir un mensaje, pues ya lo hago a través del canal oficial del club. No necesito a este periodista ni a este medio para nada. Porque además, si utilizo este periodista o este medio, a lo mejor me distorsionan el mensaje que quiero distorsionan emitir. O me hacen entender algo que no es. Pero es la guerra de siempre. Ya, sí, eso es la guerra de siempre. Y meter a todos los periodistas en el mismo saco, cosa que tampoco lo veo justo. O si viene de tal entidad, va a ser un mensaje, o sea, ya que se estipula estos son muy merengues, estos son muy tal, ¿cuántas veces se estipula eso? ¿Cuántas veces en una rueda de prensa recuerdo un compañero de Radio Marca preguntar y el futbolista de turno decir, no, a ti no te contesto que eres de Radio Marca, y a lo mejor el chaval es más culé que el escudo, por decirte. Sí, podría ser, perfectamente. Claro, relaciona el periodista que va cada día con a lo mejor el director de ese medio. Pues no.
Pero Sí, pero bueno, ha sido así y bueno, al final también los jugadores, o bueno, jugador o la persona que es entrevistada en la rueda de prensa, también se ve un poco condicionado, yo creo. Bueno, a lo mejor por alguien de arriba, que le puede decir, oye, cuidado seguramente. lo que dices. No lo sé. Y ahora un jugador, por ejemplo, ya no le interesa tanto, si tiene, lo que te decía, si tiene que decir algo, ya no le interesa tanto buscar al periodista, buscar un medio para decir lo que a él le interesa. Lo dice a través de su Instagram, a través de su cuenta de Twitter, con un reel de TikTok, Mm, o le dice al club, mira, estoy di interesado esto. en sacar este comunicado. Y ya está. No necesitan a la prensa para nada. Mm, Y eso a la larga, pues está perjudicando al gremio, es que mm, está clarísimo. mm. Quiero ver un poquito más los día a día del Barça. Explícame un poco, por ejemplo, los viajes que más recuerdas o digas, ostras, este viaje no se me va a olvidar nunca con el Barça y era de esta manera Muchos. explica lo que quieras. Muchos, muchos. Viajes de Champions, sobre todo. Mm. Viajes de Copa Europa eran muy bonitos porque eran especiales. El de la final de Roma lo recuerdo muy bien porque había pues familiares de futbolistas, gente conocida, actrices. Claro, claro, sí. Claro, claro, porque era un avión, era un charter fleta donde íbamos prensa y equipo. Privado, ¿no? Eso es un avión privado Insisto, solo ahora para es imposible. Ya, sí, sí, sí. No, ahora te hablo de Claro, en su claro. época. Y sí, sobre todo viajes de Champions. Recuerdo el viaje, el vuelo de vuelta del 2-6, por ejemplo, en el Bernabéu que ganó el Barça 2-6, pues eso pues fue un partido histórico. Y recuerdo, bueno, los jugadores locos sacando botellines de De minibares cava. y estas Sí, cosas, ¿no? sí, sí. Piqué arriba y abajo del avión haciendo tonterías con Boyan. Se acercaba hasta nuestro lado, se acercaba hasta donde estábamos nosotros, pues, jugadores y era. Son cosas que se agradecían. Mm. Y porque era gracioso porque intentaban pues compartir la alegría de ese 2-6 iba a decir con nosotros, pero bueno, Ya. con la gente de la Con la prensa, agenda, sí, sí, sí. porque había gente que a lo mejor pues ese 2-6 tampoco le alegraba tanto. Claro, no le simpatizaba, sí, sí. Claro. Jeje. Bueno, pero al final es tu trabajo. Era mi trabajo Sí. y insisto, la época más bonita de mi vida a nivel profesional, sin duda, o el viaje de vuelta de Roma, Mm. de pues la gente haciéndose fotos con la Champions, Mm. no todos. No todos. Pero son cosas, ya te digo, son cosas que se quedan para siempre en la cabeza, en el recuerdo, y cosas que dices, ostras, las he vivido, he estado allí y son muy bonitas, sobre todo. O viajes de la liga, recuerdo un viaje a Huelva, la noche anterior, pues saliendo a cenar con los periodistas, en algún establecimiento, pues nos podemos encontrar y charlar con Joan Laporta, hemos coincidido o se coincidió en su momento en algún sitio y son, de verdad, son recuerdos que te llevas para toda la vida. Eso tienes que llevar grabado a fuego. Sí, sí, sí. 100%. Sí, sí, y muy bonito, la verdad. Ya ves. Entonces compartías toda la experiencia, hablamos de todo, o sea, mismo alojamiento de concentración. No, Ahí no. Ahí. no, antes sí que el periodista se alojaba en el mismo hotel del club, pero en mi época era volar, sí, pero era en otro hotel. Vale. O sea, la prensa nos íbamos a otro hotel. Vale. Y cuando hablamos de prensa, ¿qué otros medios? O sea, ¿era un periodista por cada medio, vamos a decir? Depende, ¿eh? Yo recuerdo Cataluña Radio llevaba a 4 personas, Claro. por ejemplo, narrador, técnico, inalámbrico. Yo solía viajar solo porque el que narraba era o mi jefe o un narrador que ponía Madrid. RACU también llevaba 3 personas. Luego había prensa escritas por Mundo Deportivo. Luego estaba Radio Marca, estaba Marca. No había webs todavía. Mm. No, Sí, eso claro, que hay ahora de ahora hay noticias. muchos medios que viajan, ¿no? Que son solo portales. Son Mm. portales web, no son medios en sí. Que eso también se está notando. Se está notando mucho el cambio generacional y a la hora de informar que estamos viviendo, claro. ¿Y cuál es la anécdota que más se te ha grabado de estar con el Barça en concreto? Por ejemplo, la anécdota que digas tú, mira, el 2-6 quizás estuvo muy bien y tal, pero esta es lo que más disfruté. Disfrutar. Disfrutar o que recuerdes. que como experiencia. Muchas, muchas. Es que no sabría decirte. Si coges una. Pues el hecho de la final de Roma, por Vale. ejemplo, pues el jefe de protocolo del Barça ir pasando la Copa de Europa Hostia. por toda la prensa para haceros una foto. Yo no me quería hacer una foto con la Copa de Europa porque fue un momento profesional que lo viví con
con mucha intensidad, pero a nivel emocional, pues no. No te representaba. No. Yo cogí la Champions para dársela a mi compañero, para que se hiciera él la foto y fue tocar la Champions. Y los compañeros de buen rollo, algunos sí, otros no tanto. Tú no, Perico, tú no. Ya, ya, Y yo ya. dije, ostras, el Barça acaba de ganar una Champions y os estáis acordando del Español. Joder. Ya ves. Pero no, pero quitando eso, muchas. El gol de Iniesta en Stamford Bridge, en esa semifinal. Claro, Eso tuvo que ser. claro, es que Buah. fue. Fuera de ¿has los visto? colores, ¿eh? Claro, es que es lo que te digo, es fuera de los colores. Es una sensación de decir, yo me he alegrado que el Barça haya marcado ese gol, punto número uno, veía a compañeros llorar, yo por otros motivos, pero había pasado por eso 2 años antes. Mm. Solo la alegría que se llevaban, pues me hacía pues simpatizar y empatizar con ellos. Punto número dos, porque había marcado a Andrés, y es un tipo con el que poco trato que podíamos tener con los futbolistas, pues Andrés Iniesta es un tipo fantástico. O sea, de los con los que se podía hablar, con los que se podía. Y me alegraba que había marcado él, porque también, además, no lo estaba pasando bien, tema lesión y demás. Ujú. Y tercero, porque iba a ir a una final de Copa de Europa. Yo, como periodista, iba a ir a una final de Champions. ¿A pie de campo y tal también? ¿O No, ahí es como funciona? ahí ya UEFA no dejaba y No es. tenemos que estar en la grada. Como están ahora. Pero en grada, pero no en la zona de comentaristas ni nada, sino de. Sí, sí, en la zona de comentaristas. Vale, zona de comentaristas, vale. Sí, pero entonces en la liga todavía se podía estar en el césped. En UEFA no. En UEFA tenías que estar en la grada. Y básicamente me alegraba por eso. Digo, ¿qué tienen que ver los colores? Que el Barça ha marcado un gol Ah, a última hora, en la prórroga. Da igual. Van a la final de Roma y yo estaré allí. Era lo único que me importaba. Ya está. Es que a mí lo del juliganismo ya. trabajando con un micro en la mano no lo llevo muy bien. Bueno, hombre, Cada uno, es importante. Bueno, cada uno puede tener sus colores, claro, eso es evidente. pero profesionalismo tienes que tener, yo creo. Pero cuando estás trabajando, es que lo de mostrar qué equipo eres de una manera tan bestia cuando estás trabajando, Pero es que nunca me ha ido. Yo diría que incluso en la afición deportiva, es que yo no lo veo ni necesario tanto hooliganismo en el mundo de los deportes. ¿Por qué no te puedes alegrar por algo del equipo rival? Bueno, depende. Sí, Depende. vale, depende en qué grado estés. Claro, pero es que además. Pero, ostras, es no que sé. pero es que ahora o eres eso o parece que ya no valga. Ya, no sé. Pero yo soy de la Real Sociedad. Tertulias deportivas. Yo soy de la Real y a mí el Bilbao no me provoca rechazo. Claro, pero es que. A mí. Pero es que, claro, depende. Si eres. Porque, claro, también soy catalán y Claro, entonces es el hecho, diferente. a lo mejor, al no ser vasco, pues bueno, Es diferente. quizás sea diferente. Pero si tú ahora te fijas, Por eso. tertulias deportivas, cada uno tiene un perfil que no es un tertuliano que defiende un tema o da su opinión sobre el tema. Toda la opinión que da siempre depende del equipo que sea. Yo soy el periodista X, el tertuliano X, y como soy de este equipo, haga lo que haga este equipo, lo voy a defender. No. Ya. No, es que hay cosas que no se pueden defender, No, está claro. aunque seas del equipo que seas. Esa es la parte que a mí se me sigue escapando y se me sigue atragantando. No es por ser un romántico de esto, porque tampoco es eso. Pero esa parte me sigue costando bastante. Aunque consumo tertulias deportivas, evidentemente. Bueno, tienes que estar actualizado al final. No, Bueno, pero cosas. estando en Andorra ya no es tan obligatorio estar actualizado en cosas que pasen en la Liga Española. Pero lo hago porque lo sigo sintiendo mío. Ya. Lo sigo sintiendo mío. Pero bueno, aún estando en Andorra también, eso al final, yo qué sé, tipo cultura general, al Sí, final, claro. por Sí, saber y conocer, porque Claro. te puede salir cualquier otro viaje, cualquier otra historia y estar actualizado por lo menos. Claro. Y más en tu sector deportivo. Sí. O sea, al final creo que es importante. Y ya para cerrar el tema Barça, de toda tu trayectoria con el Barça has visto pasar a muchísimos jugadores. Y a cada cual, pues más, menos famoso. ¿Qué jugador del Barça te sorprendió más en el campo? Que tú decías, ¡guau! Pero sin decir el obvio, ¿o cómo? Porque el obvio Lo que tú quieras. es que no ha habido Lo que tú quieras. No ha habido, Pero te podía llamar más la atención otro, a lo mejor. No ha habido jugador más grande de la historia, independientemente de los colores que tengas. Ya. Pero es que cualquier debate es inútil. Es que siempre me ha hecho mucha gracia eso. Sí. Yo entiendo que, claro, la otra parte o la parte de Madrid y demás tienen que tener su adalid, y la persona a la que tienen que defender a capa y espada. Que evidentemente Cristiano era una bestia.
pero es que no, es que pierde cualquier comparación. Yo sí me tengo que mojar. En la comparativa Cristiano-Messi, yo siempre he dicho que para mí Cristiano ha sido el mejor jugador del mundo, ¿vale? Pero Messi ha sido Dios, bajo mi punto de vista. Claro. ¿Sabes? O sea, uno es la clave de la superación, el esfuerzo máximo, y como jugador me parece hipercompleto, pero Messi me parece que tiene un talento innato. Claro, es que entonces es que no se puede la diferencia competir es con esa. eso. La diferencia ¿sabes? es esa. Messi nació con eso y Cristiano lo consiguió a base de A trabajo. base de trabajo. Por eso esa pequeña diferencia es como... Pero que me sorprendiera más en el campo y que yo no pensara que era tan bueno, por ejemplo. ¿O cómo? No, bueno, que te sorprende. Yo que sé, que tú digas, ostras, a mí, por ejemplo, yo te tengo que decir, tú me preguntas esto y yo te hubiera dicho de los años, no recuerdo si te coincide contigo o no, pero Ronaldinho. En mi caso. El último año. Me coincidió el último año. Pues para mí es magia pura, por ejemplo. Un año complicado. Un año complicado para el Barça. Mi primer año fue un año complicado para el Barça porque fue el último año de Rijkaard. Ya, sí. La temporada fue... Sí, porque lo estaba mirando antes. No fue nada por bien. los años y... Eran los años que Ronaldinho entrenaba en el gimnasio, por decirlo así. Y bueno, ese año fue... Ya no se veía... Ya Ronaldinho no era lo que era. Ya. Fue... Bueno, pudo ser el rey y no quiso. Pero quizá, mira, a mí me parecía pura magia, tío, Ronaldinho. A mí, en sus momentos, quizá, en su óptimo momento. No, es que y hay mucha gente que prefiere a Ronaldinho que a Messi. Yo, soy un caso. O yo, por ejemplo, el mejor jugador que he visto nunca, Messi. ¿Cuál es tu jugador favorito de siempre? Romario. Pues mira, también. Yo te diría también, Romario. también. Y tampoco es del Español. Curiosamente. Claro. Pero por eso te digo que hay veces que hay gente que se sorprende cuando me pongo a ver fútbol y veo. Y, ostras, es que voy a ver al Barça. Ah, sí, pero ¿por qué ves al Barça? Pues porque... Bueno, pues porque juega fútbol y porque es un partido que seguro que me gustará porque me gusta el fútbol. Igual que voy a ver si ves al Madrid, el Real Madrid Atlético de Madrid o cualquier partido, un Atlético Madrid Barça. Es que eso da igual. Sí, es ver fútbol, es ver fútbol y el fútbol máximo, o sea, a nivel máximo. O sea, al final, eso también. O también, mira, te voy a decir uno. Me sorprendió porque ya venía casi como que de vuelta y aún dejó 2 años bestiales. Fue Thierry Henry. Un crack. Era un caballero, un señor, jugando era súper elegante. Sí que tuvo muchos picos, fue muy intermitente y combinó partidazos con otros que no se le veía tanto. Pero yo recuerdo tener la sensación de decir, ostras, suerte que este tío está rozando los 30 porque si llega a venir antes, tenía mucha clase, mucha clase. Para mí ha sido otro top. Otro top. Muy bueno. Y evidentemente, pues Guardiola era, bueno, era también una pasada. O sea, sí, claro. Bueno, pero tú no estabas en la época de Guardiola, ¿no? Sí, estuve sí, pero los 2 primeros años. Vale, pero no, de Guardiola entrenador. Vale, por eso digo, hostia, no digo Guardiola entrenador. Sí, claro, a ver, eso. Yo creo que como entrenador, en la etapa aquella que fue cuando el triplete, ¿no? A lo mejor, cuando tú estabas. Bueno, el sextete. El sextete, además. Sí, vale. sí, pues, yo vi los 6 títulos. Los 6. Sí, hostia, sí, ese año también tuvo que ser heavy, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ningún equipo lo ha hecho nunca más. Por eso. Sí, pero que vivirlo encima, porque tú lo ves. Claro. Pero por eso verlo una cosa como yo, ¿no? De espectador, ya era muy grande. No, y imagínate vivirlo dentro. No, estar dentro fue una pasada, claro. Y además, todo aquello que desprendía aquel equipo, fue un equipo que sí, que el Madrid ha podido ganar muchas Champions, pero eso era único. Como el halo de aquel equipo es muy difícil volverlo a ver, y la manera como jugaban, cómo masacraban a los rivales, cómo los dominaban, posesión, ataque, era muy heavy, era muy bestia. La manera de jugar a fútbol que tenía aquel equipo. Aquel año es que no había quien le plantase cara. No. Es que no había quien le plantase cara. Yo recuerdo y el Atlético de Madrid venía bien en el Camp Nou, un Barça Atlético de Madrid, al descanso iban 4-0. Y el partido acabó 6-1 con un Atlético de Madrid que más o menos tiraba bien, que estaba bien. Sí. Es un equipo que tiende a ser muy cañero, muy defensivo también. Sí. Y yo creo que aquel equipo. Meterle 4. Yo creo que aquel equipo tuvo que ganar alguna Copa de Europa más. Que no la de Roma o la de Wembley. Ya la del año anterior, recuerdo aquella semifinal contra el Inter. Pues igual, como la final en el Bernabéu, igual también. Se influenció algo, ¿no? A lo mejor. No, influenció el hecho de
Fue contra el Inter de Mourinho, vamos, se lió una. Ya. En el partido de vuelta en el Camp Nou se lió una buena. También el árbitro pudo influenciar un poco, bastante. Pero sí, yo creo que aquel equipo igual hubiera merecido. Mira que ganó títulos, pero igual hubiera merecido algo más. En la evolución del periodismo deportivo, ¿vale? Bueno, has comentado antes justamente que los clubes pues ya cerraban el grifo, ¿no? Bueno, ahora hace Sí. poco. No, ¿Tú bueno, en qué momento crees que fue cuando dices, mira, pues a partir de esta época más o menos fue? Más o pues menos, que tú lo recuerdes. sí, pues igual hace 10 años, 10, 11 años, 2015, ponle. 2015-2016, que ya normalmente, tanto en Barça como en el Español, acababa un partido, los jugadores salían y tú podías estar ahí esperando con el micro y ya dependía del jugador si quería hablar o no. Tú podías tener suerte, te podías llevar bien con un jugador o con otro no, hablar con él antes y convencerle para que te vea y se pare. Pero ahora, desde unos años para acá, la liga, la liga ha cerrado el grifo y con la conveniencia de los clubes también, pues sacan un jugador. A lo mejor hay un jugador. Normalmente, si un jugador marca 3 goles, tengo entendido que sacan ese jugador. Pero. Pero es que no. No puede ser que el club saque un solo jugador y todos tengan que poner ahí el micro a ver qué rasca. Yo creo que se está perdiendo un poco la esencia, se ha perdido un poco la esencia, se ha perdido bastante. Y es una pena. Es una pena, pero tampoco sabes el porqué o sabes el origen, pero no sabes hasta qué punto puede. No sé a quién beneficia más allá de la liga o los clubes. Porque esto pasa en todas las categorías. Ya. Quiero decir, en el Andorra también sacan un jugador por semana, sacan un jugador y cuando acaba un partido también habla un jugador. Si van saliendo todos, no, teóricamente no puedes pararlo a si te apetece entrevistar a otro. Y eso antes, es que eso antes no pasaba. No me parece Es que no es normal. limpio. No, pero yo recuerdo que primero lo sufrí con el Barça, pero luego cuando me fui a la SER y volví a hacer la información del Español, me di cuenta que en el Español pasaba lo mismo, que también todo se había bunkerizado, que ya costaba más poder hablar con un jugador y poco a poco la bola se ha hecho tan grande, hasta pues eso, que hay partidos del Madrid o del Barça que depende cómo acabe, el periodista de turno entra en el programa de radio y dice, no, si no ha hablado nadie. Claro, cuesta. No ha hablado nadie, pero a lo mejor ha dicho 2 frases tópicas a los medios del club y con eso tienes que tirar. Pues no. Y eso se hace complicado. ¿Y cómo afecta esto a la información que recibe la gente, la audiencia del fútbol? Porque esto, antes, bueno, habíamos estado hablando, me comentaste lo del tema del periodismo de bufanda. Pues es que está relacionado. Explica un poco qué es el periodismo de bufanda, para quizá quien no entienda ese concepto, y bueno, y cómo se transmite, o sea, cómo ves el periodismo de bufanda hoy en día. Es que todo va relacionado, porque desde que la liga y los clubes han cerrado el grifo y han cada vez puesto más palos en las ruedas para que el periodista pueda hablar con el jugador, pues eso ha obligado a los medios, sobre todo a la radio y a la televisión, a tener que crear contenido como sea. Más allá de poder entrevistar a un jugador con toda la naturalidad del mundo, que ya no se puede hacer. Es que casi no puedes entrevistar ni a un jugador del Getafe, como aquel que dice. Sí, sí. Sin menospreciar al Getafe. No, por supuesto que no, claro. Pero teniendo en cuenta que los medios tienen 2 horas por la noche un programa de radio para llenar y que ya no pueden contar con las aportaciones de los futbolistas, Claro. que a veces, pues, igual mejor no contar con la aportación, porque para lo que dicen muchos, no. Pues claro, los tienes que llenar de alguna manera. A partir de ahí, pues las tertulias deportivas se crearon un género de por sí. Y ya casi bueno, casi no, sin el casi. Los domingos por la noche, los apartados estrellas o las secciones estrella de los programas de radio son las tertulias. Yeah. Y está la tertulia están los 2 del Madrid, los 2 del Barça, los 2 del Atleti. Uno del Sevilla, uno del Sevilla, pero el del Sevilla entra un minuto antes de que acabe el programa. Vale, sí. Y todo gira en torno a Barça y Madrid. Es una polarización bestial desde hace muchos años. Pero es lo que vende. Pero claro, es lo que vende. Es que no hay más. Y a partir de aquí es imposible luchar contra esto. Y para pues, que la tertulia sea más interesante y venda más, pues se le da bola a la polémica. El del Barça tiene que ser muy forofo del Barça, el del Madrid tiene que ser muy forofo del Madrid. Cuando gana el Madrid, el del Barça pues le contradice, se ríe,
Y hemos llegado a eso. Es Sí, que no es sí. otra cosa que eso. No es Para- más que eso. Yo perdí el interés ya un poco en el tema este del periodismo deportivo, sobre todo en el fútbol, cuando a mí no sé, seré a lo mejor de los raros, pero a mí el chiringuito, por ejemplo, programas así, a mí no me gusta. Es que lo veo como tan falso, tan... Unos defienden una cosa, los otros defienden la otra, se pelean por chorradas y tal. Entiendo que es lo que vende ahora, pero No hay yo no lo consumo, porque es que no le veo valor. Pero el chiringuito fue, o el chiringuito ha sido Te hablo pionero. del chiringuito por El ponerte un caso, ¿eh? el chiringuito ha sido Que hay pionero otros. en ese tipo de productos. Mm. Y te puede gustar o menos, más o menos, pero el chiringuito en ese tipo de productos para mí es el mejor. Puedes consumirlo o no, evidentemente. Sí, sí. Yo, pues tampoco es que lo vea mucho, la verdad. Puedo ver algún reel Bueno, que me claro. hace gracia, pero Sí, no, hay los- reels no que lo veo. te lo tienes que comer porque te aparece No y lo veo cada día. si ha pasado algo Pero heavy. teniendo en cuenta que desde hace 15 años es lo que más vende, por eso lleva como, pues eso, 18 años en la antena. Un montón. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Pues porque la gente lo sigue viendo y la gente lo sigue consumiendo porque muy buena parte del periodismo se ha convertido en esto. Y para hacer la definición de periodismo de bufanda, podemos decir que es pues un periodista que lleva la bufanda de su equipo y protege su equipo a muerte Contra viento y marea. Sin aunque no tenga ningún sentido lo que lo que defienda. diga, ¿no? Ya. Yo puedo entender que tú tengas un equipo, quieras defender todo lo que hace tu equipo, pero siempre hasta cierto punto. Es que no, Eso es lo que te decía antes. es que rozas el ridículo muchas veces. Un periodista de ese tipo roza el ridículo. No puedes defender. Un penalti hiper claro. No puedes defender un caso Negreira, no puedes, si se demuestra o cuando Vale, se acabe vale. de demostrar. No puedes defender una acusación muy grave de X motivo solo porque es que es un jugador del Madrid. ¿Qué más da? Es que, ¿qué más da? Es que es sentido común. Y normalmente la persona que no defiende a capa y espada a su equipo, pues como que no interesa, ¿eh? Ya, claro. Sí, pero además ya hacen como un contenido muy, yo qué sé, que se recrean, actúan mucho. Claro. No sé, no lo veo Yo bien, no sé. Yo no comulgo con eso, pero es que es lo que pide la No, gente. sí, lo que pide Es lo que a pide nivel la gente. negocio es por donde hay que tirar. Es lo Eso que está pide, claro. es lo que pide la gente. Eso está claro. Y yo viví esa transición justo de cuando empezó a potenciarse el periodismo de bufanda, porque siempre lo ha habido, pero no tan bestia como a principio de. Como a partir de 2008, 2009 hasta ahora. Y cada vez ha ido a más, ha ido a más, ha ido a más, hasta ahora pues convertirse en algunos casos en una caricatura. Y en defender lo indefendible solo porque es alguien de tu equipo. Me habías comentado que hubo una temporada que tuviste desilusión por el mundo periodista, de deportivo, en principio. ¿Vale? También está relacionado con todo con todo esto que estamos hablando. Sí. Es que es el pez que se muerde la cola, sí, sí. Y me comentaste también que fuiste afectado por un ERE cuando la cadena SER, sí. ¿vale? ¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo lo viviste tú en concreto, el ERE? Yo lo viví como algo muy injusto. ¿Vale? Muy injusto, no solo por mí, sino por toda una serie de compañeros a los que nos arrastró pues esa marea. En mi caso, lo consideré injusto porque a mí la cadena SER me vine a buscar 2 años antes. Yo estaba en COPE y estaba muy bien. No soy de la COPE. Yo estaba muy bien en COPE, pero bueno, me vine a buscar la cadena SER, recibo una oferta que la verdad es que estaba muy bien, me hacía ilusión, volvía a seguir la información. Sería dejar el Barça, pero volver a hacer la información del Español, que cualquiera puede pensar, ostras, vaya paso atrás. Yo no lo considero así, primero porque siempre gusta y siempre apetece volver a casa, como es en mi caso volver al Español, era volver a casa. Y además era porque ya se estaba cocinando todo, que el 2010 fue el verano, que hubo el trasvase bestia de toda la redacción de deportes de la cadena SER, que se fue a la COPE cuando despiden a Paco González de la SER, pues todo el grupo de la SER se va a COPE. Y entonces, claro, a partir de ahí, pues lees la jugada, te intentas avanzar a lo que puede pasar. Yo seguro que con ese movimiento, pues dejaría de hacer el Barça, porque eso lo veía venir. Era bastante probable. Sí. Y entonces, pues me vino la oferta de la SER, con la cual, claro, es que estoy muy agradecido por el interés de la serie, que me quisiera fichar y que me fichara, evidentemente.
Pero una vez allí, después de 2 temporadas y que todo iba bien, pues a mí me lleva un tsunami por delante en una lista de 50 personas que hacen un recorte bestial, porque había como una emisora dentro de la sede de Barcelona, había como una emisora externa, pues que a mí también me acabaron de meter en ese recorte sin venir mucho a cuento, y por eso me sentí muy decepcionado, y porque evidentemente se podía haber hecho mucho más por salvar a más gente. Es evidente, porque los que se quedaron, pues bueno, se quedaron, me parece muy bien, pero pudieron salvar a más gente, pero claro, nunca sabrás. Yo creo que nunca sabré la verdad. La verdad definitiva nunca la sabré. No creo. Pero, Eso lo sabrán y los es, que están claro, ahí. y es una cosa que dices, ostras, si te felicitan, si tienes tan buena reputación, te felicitan compañeros de Madrid, ostras, nunca te esperas que te pase a ti. Entonces dices, ¿en qué quedamos? Mm. Y acabé un poco desencantado porque, a pesar de todos los años que llevaba, toda la trayectoria, toda la gente que conocía, te das cuenta que a la hora de la verdad no te ayuda a nadie. Mira, esta es mi siguiente pregunta. También me has comentado que nadie te ayuda cuando lo necesitas. ¿Vale? A mí me Cuando dio, estás en ese momento. a mí me dio esa sensación. ¿Podemos decir que el periodismo es una profesión desagradecida? Desagradecida A nivel porque compañerismo y demás, me refiero. no. O sea, yo tengo muy buenos compañeros y adoro a Por mis el tema compañeros. del que no recibiste apoyo, ayuda, Yo llámalo como quieras. personalmente, en ese sentido de que yo en ese no recibí el apoyo que hubiera esperado. Y a lo mejor hay otra persona, otro compañero que pierde el trabajo y a la semana encuentra otro lugar. No fue mi caso. Te mueves y te das cuenta que no, pues que es difícil que te ayuden. Sí, puedes ir a muchas tertulias sin cobrar, Ya. a hacerte ver, a que nadie se olvide de ti, a seguir en la rueda, pero te das cuenta y llega un momento que dices, o doy un cambio y me voy de aquí, o ya no sé qué hacer. Mm. Y fue cuando llegó la oportunidad de, no era, necesitaba un cambio, y fue cuando llegó la oportunidad de irme a Andorra. Ujú. Pero llevaba ya pues un año y medio pues diciendo y pensando, ¿qué voy a hacer? Porque es eso, te das cuenta que por muchos años que hubieras llevado, por mucha gente que conozcas, por muy bien que te hagan ver que lo haces en tu profesión, a la hora de la verdad, no te ayudaban. Ya. Es que es Porque no difícil. podían o porque no querían, pero no te ayudaban. No, claro. Y eso me quedó esa cosa ahí en el cuerpo, me quedó esa cosa ahí dentro que me hizo ver que Eso te desilusionó, quizá. me desilusionó mucho. Mm. Claro, es que es así, es así. A lo mejor la expectativa que tú tenías en mente y que se te desmorone porque no encuentras esa ayuda y tal, pues lo entiendo. Es que yo nunca, Tiene que ser es que nunca en mi vida, jodido. lo puede decir cualquiera, claro, pero yo lo digo por mí, no me hubiera imaginado en la vida que me hubiera pasado lo que me pasó, que me despidieran. Nunca en la vida lo hubiera imaginado. ¿Y cuánto tardaste desde que te despidieron a encontrar el Andorra? 2 años. Ostras, vale. Y en esos 2 años En esos 2 años fue pico y pala intentando iba haciendo eso. cosas, alguna tertulia, alguna colaboración, pero nada más. Y era fastidiado. Seguro. Entonces, teniendo en cuenta un poco este tema y tu desilusión, pero bueno, que al final lo reconduciste entrando en Andorra, que luego te preguntaré por ello. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere entrar hoy en día en el mundo del periodismo deportivo? ¡Buah! Esta es buena, ¿eh? Es que lo primero es que no se desilusione, aunque vea que la cosa está muy mal, porque es que es Por eso verdad. viene esta pregunta Pero es en que este yo momento. pero es que llevo escuchando, es que la cosa está muy mal, pues igual 25 años Ya. hace que llevo escuchando esa frase. Pero claro, lo que tiene que tener, seguro, es un conocimiento de redes sociales, de nuevas tecnologías, bestial. 100%. Que es algo que los de nuestra generación pues no hemos tenido. Y que nos estamos intentando alimentar ahora, o estamos intentando ser autodidactas y descubriendo cosas de redes y demás, porque es que apenas había Twitter. Ya. Es que apenas había Twitter. Yo recuerdo que el Twitter nació cuando cuando empezaba con el Barça, era cuando salió Twitter. Y ahora es impensable, es que ahora, por eso, que esa persona tenga muy claro el perfil de nuevas tecnologías, redes sociales, contenido, que sea un obseso del contenido y que tire para adelante. Pero es que las puertas se le van a seguir cerrando
depende de cómo sople el viento, porque es que, Ya. aparte de demostrar talento, tienes que tener mucha suerte. Tienes que tener mucha suerte y es un tópico, pero estar en el sitio justo, momento adecuado, porque hay gente increíble que se ha quedado en el camino. Increíble, pero decir, es un periodista de la hostia. Y a lo mejor pues lo ha tenido que dejar o está en otro sitio. Y gente que con toda la humildad del mundo piensas, ostras, ¿y qué tiene? Y a lo mejor está en lo más alto. Es que... Pero yo creo que debe pasar con todas las profesiones. Sí, sí, eso te iba a decir. Digo, eso pasa yo creo que en todo. Creo que en Pero... todo. Incluso en el fútbol, mismo. O Uy, sea, tanto. ¿cuánta calidad se queda fuera? Uf. Pero sobre todo que ese... Y cuánta poca, bueno, poca no, pero Ya. en rivalidad que hay ahí en el campo actualmente, que dices, bueno, Pero tampoco para tanto. lo que tiene que tener, aparte de ilusión, el nuevo periodista, es paciencia. Porque sí que considero que los de nuestra generación teníamos muchísima más paciencia que la que tienen ahora. Mucha. A nosotros no nos importaba, no quiero generalizar, que quede claro, no quiero generalizar, pero me da la sensación que los de nuestra generación nos daban una oportunidad y dábamos un brazo, y ahora la primera oportunidad ya te exigen ir a un entrenamiento del Barça. Y yo creo que eso te lo tienes que ganar. Sí. Pero ahora no se ve así. Pero, ¿por qué te dan ahora una oportunidad para ir a ver el Barça de primeras? No, ¿Tú crees? yo creo que lo exigen o se creen que esto es así. Ah. O el primer día preguntar cuánto vas a cobrar. Ya. Tienes, a ver, No, tienes que curtirte. Tienes que pasar por tienes que el tener- barro. Y yo creo que antes había mucha más pasión que ahora. Seguro. Por Eso el periodismo deportivo, sí, seguro que eso sí. también. Eso también. Sí, pero esto lo tengo no, metido. no está de más. Yo creo que alguien que realmente tenga esa pasión por el periodismo deportivo, si aplica ciertos consejos que tú has comentado, como el tema de innovarse en redes sociales Sí. y demás, puede tenerlo más fácil que quizá alguien que no decida convertirse y seguir con el periodismo tradicional, porque al final hay que avanzar, hay que... Y te tienes que reinventar. Y ya está. No, eso está claro, te tienes que reinventar. Y no hay otra. Y gente que a lo mejor no tenga una oportunidad, por decirte algo, en un medio tradicional, siempre tiene la vía del Twitch, por ejemplo. Ahí va una preguntita después de Twitch. Tienes la vía del Twitch, que te puede dar mucha salida, que también es una de esas cosas que hace años oyes hablar. Hay una plataforma que se llama Twitch, hay una plataforma que se llama Podcast, que te sonaba un poco, pues te sonaba rarísimo, y que ahora funciona como un tiro. Otro cambio, otro avance Y lo que queda. y lo que falta. Y lo Es que que está queda. claro. Con la inteligencia artificial, por ejemplo, Esto, por medio. esto ya me da. Esto Mira, da miedo. Te lanzo una pregunta a nivel periodismo deportivo, a nivel redacción. Esta es buena. ¿Tú crees que la inteligencia artificial, bueno, ChatGPT, el que tú quieras, puede, digamos, dar problemas a esa profesión o perjudicar a esa profesión? Para un nostálgico como yo, por ejemplo, no. ¿Por qué? ChatGPT sí que te puede ayudar. Te puede ayudar a la hora de intentar ganar tiempo, resumir declaraciones de un protagonista. Pero teníamos una reunión en el diario de Andorra hace poco con una persona que nos trajo el ChatGPT a la empresa, lo tenemos instaurado y demás, que yo le hacía la pregunta, digo, yo esto lo veo bien, nos puede ayudar y demás, pero en mi caso, que soy cronista, que hago las crónicas de los partidos del Andorra o del Moraván, me supone un problema utilizarlo, el chat GPT, porque yo donde realmente disfruto es escribiendo esa crónica. Claro. Es que es la parte que más disfruto, aparte de los viajes, la parte que más disfruto de mi profesión es cuando voy a hacer una crónica de un partido. Si el chat GPT me estás diciendo que me va a ayudar a eso, me va a hacer el trabajo, no me interesa. Porque yo disfruto del proceso. Sí, pero eso te permite a lo mejor ser más efectivo en cuanto a velocidad. Sin duda, eso sí. Y no tiene por qué esa crónica no ser, o sea, no tienes por qué perder esa pasión, porque hoy en día, por ejemplo, al ChatGPT tú le puedes hablar tranquilamente. Tú le puedes hablar y el propio ChatGPT te lo va, el hecho es redactar, pero va a estar tu punto de vista, va a estar ahí igual. Yo tengo Entonces, una de las pestañas depende de cómo ChatGPT lo veas, no está mal. la tengo adiestrada más o menos Sí. con mi estilo. Sí. O sea, es una pestaña ChatGPT que pone, no sé si se llama estilo Iván o Crónicas Iván, que más o menos sabe lo que yo le pido.
pero es que apenas lo utilizo porque me gusta escribirlo a mí. Claro, sí. No, pero tú, en tu caso, porque eres purista Sí, yo lo utilizo, por te ejemplo, gusta. para ganar tiempo. A lo mejor, vale, tengo que hacer un artículo de esto, pues le pongo, mira, necesito esto, pam, 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 estos datos, hazme el texto. Y luego lo veo y a lo mejor cojo una parte solo, porque lo demás Claro, prefiero claro. hacerlo yo. Mm, Que es una cosa, es que es muy bueno el chat GPT. muy bueno. O sea, me parece un avance espectacular. Pero de momento lo estoy cogiendo con un poco, a la hora de redactar lo estoy cogiendo un poco con reservas. Pero yo creo que eso también va a mantener el valor. Y sobre todo, Seguramente. por ejemplo, en la redacción online, a nivel textos SEO y todo este tipo de cosas, se dice que a partir de ahora se va a valorar más la opinión, porque todo el mundo podemos hacer un texto con ChatGPT hoy en día de Claro, qué es tal cosa, claro. ¿vale? Entonces, Google tiene que buscar algún factor diferenciador, alguna cosa, y dicen que van a valorar más la opinión personal de la persona que crea ese artículo. Pero ¿Vale? ¿cómo lo puedes saber? Bajo tu punto de vista de eso. O sea, tú, Sí. es decir, cómo se hace tal cosa está claro y los pasos son X, ¿vale? Pero tú puedes dar tu punto de vista sobre eso. Y eso es lo que luego Google valorará, te posicionará mejor o peor según tu criterio. Al menos eso es lo que yo estoy viendo y No, aprendiendo y pero, oyendo. pero por eso que no creo que sea eso del chat GPT va Por a eso. quitar ¿Qué va? puestos de trabajo. No. No. ¿Los va a reinventar algunos? No te lo discuto. Eso yo creo que sí. ¿Los va a modernizar? Pero que Sí. es un arma súper potente y que la tenemos que aprovechar, sí. Puedes trabajar el doble de rápido. Te lo reconozco. Eso sí, en cuanto a la velocidad y a la efectividad te lo reconozco. Pero la parte de las crónicas es donde más me cuesta acatar las órdenes o aceptar que hay un chat GPT porque prefiero hacerlo yo, aunque tarde más. Pero No, pero tienes ese extra de calidad y tu claro, forma de claro. escribir aunque ChatGPT puede aprender tu forma de Sí, escribir, sí. incluso puede duplicar tu voz, no ChatGPT otra, pero bueno, ostras, no sé, ese valor único de momento se valora mucho. O sea, Sí, yo sí. creo que da ese factor único y se nota en algunos textos, porque muchas veces ChatGPT, a no ser que le des un prompt bien hecho, te puedes llegar a ver que es, aparte de detectores que hay, No, si el texto que está hecho con IA o y no. hay errores, hay errores. Errores Tú le pides una información y o la repasas o... Sí, ha mejorado mucho, pero sigue dando errores. Sigue dando errores. Pero es que es normal. Sí. No, totalmente normal, Sí, sí. evidentemente. Ahora que puede entrar en internet, se ha reducido bastante. ¿Por qué? Pero bueno, coteja varios resultados y tal. Pero antes solamente tenía hasta el 2021 la Sí. información, entonces era como mucho más retrasado. Claro, pero por ejemplo, si buscas información de, no sé, eh, ¿cuántos partidos lleva el Fútbol Club Andorra seguidos, tal, o a estas alturas de la temporada, cuántas victorias llevaba? Pues a lo mejor te pone el Andorra de Eder Sarabia, que ahora está en el Elche. O sea, son cosas así que evidentemente la inteligencia artificial todavía no detecta y son cosas que las tienes que repasar. Sí, 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 ¿no? Cuando llegaste a Andorra, tú estabas desmotivado por el tema periodismo deportivo. Sí, Entonces, tu primera profesión en Andorra, ¿qué fue exactamente? ¿Cómo yo, entraste ahí? claro, yo cuando fui a Andorra y acepté pues ir al periódico de Andorra y demás, no, yo tenía una cosa clara, era que no quería hacer deportes. Vale. No quería hacer deportes porque me quería probar en otra cosa, sabiendo que no era lo que había hecho toda la vida, porque además son dos mundos totalmente diferentes, Andorra con España, Barcelona, Madrid, no tienen nada que ver. Y dije, quiero hacer otra cosa. Y fui redactor en el periódico de Andorra, pero pues de sociedad, cultura, política y demás. Luego del periódico de Andorra me fui a Radio y Televisión de Andorra, que allí sí que pude más o menos ser yo, pero porque los fines de semana presentaba el informativo de radio. Y al ser radio, pues pude volver un poco a mis orígenes. Y más o menos era lo que sí disfrutaba. Pero claro, no tenía días de fiesta entre semana. Los fines de semana los tenía siempre ocupados. Y de allí, pues pensando, pues llegas a la conclusión de necesito volver a hacer deportes porque es de verdad lo que me gusta y en lo único que no me siento un impostor. Porque Sí, sí, tal me cual. aburría, lo pasaba muy mal, no daba ni un 20% de lo que puedo dar, pero por pura desmotivación, porque me sentía perdido, porque no quería eso. Hasta que en el 2018, pues
llego al Diario de Andorra como redactor de deportes Vuelves. y de alguna manera pues puedo volver a ser yo. Sí, sí. ¿Y cómo es el periodismo deportivo en Andorra? Aunque ya más o menos has hecho una buena definición durante toda la conversación, pero bueno, a ver qué me respondes en esto. Bueno, no tiene nada que ver con la élite y no tiene nada que ver con a lo que yo estoy acostumbrado y eso quizás es lo que más cuesta. Claro. Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, tú eres un redactor y te ocupas sola exclusivamente de ese equipo. Sí que hay excepciones y a lo mejor pues la persona que sigue la Real Sociedad también hace otras cosas, sobre todo en provincias. Pero yo toda mi vida he dedicado solo a cubrir al Barça o solo a cubrir al Español. A partir de ahí pues se hace difícil el hecho, sobre todo a nivel de criterio, se hace difícil al estar en Andorra pues a lo mejor un día tener que hablar pues, de hockey patines, Ya. de esquí de montaña, de esquí. Claro, son deportes de allí. Pero es que son al los final. deportes de allí. Claro. Y allí no es un país tan futbolero como lo puedo ser yo, y eso todavía cuesta. Pero Piqué compra el Andorra en el 2018. Eso a mí personalmente me da vida. Me da vida porque es lo más parecido a lo que había hecho toda mi vida, que es un equipo de fútbol de élite. Sí. Y eso a mí me ayuda, o el hecho que haya un equipo de baloncesto en la máxima categoría, en Liga ACB. Eso quizá pues me lo disfraza un poco de lo que estoy acostumbrado. Pero si no, pues sería duro. Sería duro porque con el equipo de baloncesto, con el Moraván, estando en las catacumbas, por decirte algo, o un Andorra de fútbol en primera catalana, pues no es a lo que estoy acostumbrado. Y Evidentemente. eso cuesta más. Pero Viniendo básicamente, de básicamente, resumiendo, la gran diferencia es que tienes que tratar a todos los deportes por igual. Por mucho que el Moraván y el Fútbol Club Andorra sean dos equipos profesionales que para mí tienen toda la prioridad del mundo, para el criterio, la mentalidad andorrana no es tan así. Y eso, pues. ¿Y la gente lo vive mucho, esos otros deportes? La gente local de Andorra. No tanto, ¿no? Siguen tirando al fútbol y al básquet a lo mejor, ¿no? No. Es que el baloncesto sí que tiene más tirada. Vale. Pero yo creo que uno de los problemas, por decirlo así, que está teniendo el Fútbol Club Andorra, el proyecto de Fútbol Club Andorra de Piqué, es que Andorra no es un país muy futbolero. Sigue costando que la gente se enganche. El año pasado vino al campo de la Andorra Sporting de Gijón, Zaragoza, Español, y el campo no se llenaba. Un campo, pero no te hablo de un campo de 50.000 espectadores, te hablo de un campo que tiene un aforo de 3.000. Sí, pequeñito. Y este año en primera ref, aunque vienen buenos equipos, pues los últimos partidos no estás llegando a los 1.000 espectadores. Claro, al baloncesto sí, 3.000 personas, porque es un proyecto que está más cuajado y lleva más años. Bueno, al final pero ni aún así. Está en la CB, ¿no? Sí. Por eso. Al estar en la CB, al menos estás en la liga tope, digamos. Pero ni aún así. A mí lo que más me cuesta es cómo Fútbol Club Andorra y Morabanca Andorra no unen esfuerzos. Es un país de 80.000 habitantes. Si todos unieran esfuerzos, es que aquello sería brutal. Pero no te digo que se llevan mal, porque no se llevan mal, pero la relación es un poco extraña. Y poder ayudarse entre ellos o crear sinergias, yo creo que sería beneficioso para el deporte del país. Claro. Pero la gente como que, en general, en Andorra, pasa del fútbol y eso es un problema. ¿Y qué deporte tira más allí? Esquí. Bueno, claro, desde que ha salido. Pero por fanatismo. La figura. No, desde que ha salido la figura de Joan Verdú, también afortunadamente, pues tienen un referente bestial para mirarse. Luego también está el rugby, pero tampoco tiene. Es más un deporte tradicional o de familias andorranas que no de seguimiento. Porque al rugby no te van más de 50 personas al campo. No. O 100 personas. No, eso no. Pero son más de deportes de invierno, lógicamente. Y fútbol y básquet, pues sí que pueden tener su afición, pero no es mayoritariamente el deporte que más se sigue allí. Y fuera de Andorra, un inciso es, ¿tú crees que la radio y los medios tradicionales de periodismo deportivo están en peligro de extinción? No, la radio no va a morir nunca. O sea, ¿la radio se sigue escuchando mucho? Sí. Sí. Claro, es de esos medios que dices, mira que ha habido innovaciones, mira que ha habido. Y no ha perdido tanto. Pero fíjate, es que solo te tienes que ir a la pandemia.
La pandemia, yo hablo solo, barro para casa, hablo del tiempo de juego de COPE. Los programas que se hicieron en pandemia es que son espectaculares. Los que hacía Paco González por la tarde, los que hacía Juanma Castaño por la noche, rellenando horas y horas con De cosas que no eran contenido. deporte. Sí, claro. Entrevistas a cómo deportistas están en su casa encerrados. O sea, hicieron una programación cojonuda y no hablaban de deporte en sí. Ya. Eso te demuestra que la gente sigue oyendo la radio. Yo sigo encendiendo la radio cuando llego a casa. Yo sigo comprando periódicos de papel. Mm. Ojalá todos fueran igual de nostálgicos, pero Sí, pero yo creo que en el público joven yo creo cuesta. que se ha perdido Claro, prácticamente. claro, cuesta mucho. No Cuesta sé, mucho no se enganchar. alarga, no sé cómo. Cuesta mucho enganchar a alguien, porque el público joven básicamente es eso, es mucho Twitch. Yo hay veces, perdona que me desvíe, pero yo hay veces que no entiendo, valorando lo que hacen, pero no entiendo cómo yo entro en Twitch y hay 35.000 personas viendo a un chaval jugar a un juego. A mí me sigue costando eso. No sé si es un tema generacional, pero me sigue costando mucho entender cómo ver a un chaval jugar a un juego va más gente que a ver un partido de fútbol. Y ya la misma Kings League O la Kings League. ya tiene más tirada que en muchos partidos. El Pero- fútbol de yo qué sé, Real Sociedad. Claro, Betis. pero ¿por qué? Porque a la gente joven, al chaval al chico o a la chica jóvenes, no los sientes en una grada o delante de la tele a ver un partido de fútbol, se aburren. De hecho, ahora que has dicho esto, Piqué, bueno, Casillas sacó un podcast hace muy poquito, me Sí, pareció lo súper interesante. lo escuché con Piqué, el primero, sí. me pareció muy Muy bueno. muy Además, Casillas, que para nada lo hacía yo entrevistador. Tampoco. Y oye, lo hizo, bajo mi punto de vista, Sí. súper bien. Piqué comentaba en ese podcast que bueno, que su hijo, mientras estaba viendo partidos del Barça o lo que sea, De eso me he acordado. estaba con el móvil en la mano y consultaba pues el resultado o la Kings League en la tablet, o no me acuerdo exacto, pero algo así. Es y que entonces y la persona, el chaval actualmente o chavala, puede, no sé, prestar atención a 3 cosas a la vez, pero es como que necesitaba esa dopamina como más rápido. Y yo tengo un sobrino, bueno, ahora ya, claro, es que ahora ya es mayor, ya tiene 16 años, pero de ¿No? toda la vida ha sido de los que puede estar jugando y tiene la tablet con un vídeo de YouTube y hace las dos cosas a la vez. Es que, claro, es que es lo que dices tú, necesitan eso. Sí. Y más o menos sí que puede seguir un partido de fútbol entero, pero solo si va al campo. Si va a la tele le cuesta más. ¿Por qué? Porque a los 5 minutos estará cogiendo el móvil, viendo algo, pero eso Tal cual. Sí, cualquier sí, chico de sí. esa edad. Que sí. Y de ahí es lo que dice Piqué de crear la Kings League, crear una liga, una competición con alicientes y con cosas que puedan atraer al público joven, que es mayoritariamente el que sigue la Kings League. Porque un chaval de 14 años le pones a ver un Getafe Leganés y se muere. 100%. O eres purista del Leganés y tu padre te obliga a ver el partido, o es que no. O ni así, porque se aburren, necesitan más estímulos o estímulos diferentes. Sí que la Kings League es muy dopamínica, es más rápido, te ves 7 partidos en una tarde, entran, salen, con reglas raras, totalmente el uno contra diferentes. uno, tirar el dado o que un gol valga por 2, es que tampoco... Sí, pero es que si te paras a pensar, el público que viene es consumidor de... O sea, es que es más parecido a eso Sí, que no al fútbol tradicional. sí, Entonces, pero son cosas, igual que la radio, que no se van a perder nunca. no, el fútbol tradicional no se va a perder, seguro. No, por eso, porque sigue teniendo tirada. También decía Piqué, ¿por qué no se ponen las pilas y cambian ciertas cosas, ciertas historias? No sé, Sí, algo que sea más novedoso. Sí, lo del servicio de un tenista, Sí, correcto. lo de que la gente quiere ver el punto, y es verdad. Vale. Pero y en el fútbol es muy difícil cambiar una regla. Sí. Sí, por mucho que la gente no esté de acuerdo con el VAR ha llegado para quedarse, el VAR no se va a ir. No, que va. Teóricamente ha llegado para mejorar, teóricamente. Bueno, eso ya Sí. a los puristas del fútbol, pues un VAR, bueno, pero a su vez lo hace más justo. Bueno, Depende. depende Teóricamente sí, pero hay veces, y puedo dar 1000 ejemplos que no. Que no lo hace tan justo. Sí. O que pierde la esencia. Sí. Y con el auge del Twitch, YouTube y esto que estábamos hablando, ¿tú te verías haciendo un canal individual tuyo propio? Lo he pensado muchas veces y mucha gente me lo ha preguntado. Yo no sé si es por el tema... Es que no es un tema generacional, porque mira Siro López, pero Que sí.
No sé por qué, no sé si es que no me veo o no me atrevo por pereza o por miedo a lo que me puedo encontrar, pero es algo que he pensado siempre, pero nunca acabo haciendo. Porque abrirme un canal ¿para qué? Te puede abrir puertas que no te esperas. Seguramente. Pero no sé por qué no lo acabo haciendo. Quizás que no me atrae tanto. No lo sé. He ido invitado a Twitch de varios compañeros, de varios amigos. Me gusta hablar. Pero yo no sé si es por falta de tiempo, por falta de aliciente, por falta de ilusión. Pero es algo que he pensado mucho, pero que nunca hago. Bueno, no deja de ser un emprendimiento. Claro. Entonces, no sé tú si tienes mucha venda emprendedora o no. Yo creo que no. Entonces, quizás si no la tienes y eres más de formato tradicional de trabajar para, Sí. pues quizá no te llame tanto la atención. Yo Por creo eso. yo creo que debe ser eso. A lo mejor, porque yo lo veo más como un emprendimiento. Yo en mi caso, pues que soy emprendedor a saco, pues me gusta, me he metido en esto, con mi empresa tengo más cosas por hacer, más historias en la cabeza y cada día te saco algo nuevo prácticamente. Sí. Que evidentemente pues no se lleva todo a cabo, ¿no? Pero tú a lo mejor que es más de ese Yo formato creo, tradicional. sí, yo creo que soy demasiado tradicional en según qué cosas. Pero es que es eso, es curioso porque es algo de lo que no reniego, para nada, me parece súper interesante, pero como que a la hora de la verdad digo, uff, yo no. Me gusta que lo hagan los demás, me gusta verlo. Consumir. Consumo mucho Twitch, ¿eh? Consumo mucho Twitch. Y muchísimos podcasts, pero una barbaridad. Pero a la hora de la verdad digo, yo no me veo. Pero Bueno, tampoco todo es te sabría probarlo, decir ¿eh? el por qué. Todo es probarlo. Lanzarte un día, aprovechando el tirón de este podcast cuando salga, Sí. sácate algo allí, lo pruebas, no sé, prueba la tirada a lo mejor y arrancar un poquito, yo qué sé, en Twitch comentando algunos temas al inicio que sean, pues, contundentes. Quizá yo creo que pensaría, ¿pero qué puedo ofrecer? O si me lío, o si abro Pero eso es un tema muy... podcast de entrevistas, pues hay. Sí. Podcast de entrevistas deportivas hay. Podcast de entrevistas científicas hay. Twitch, periodista comentando la actualidad de un equipo, hay. En Andorra hay periodistas que tienen su propio Twitch y que hacen cosas de periodismo de Andorra. O sea que ese nicho también más o menos está cubierto. Quiere decir que lo piensas, pero nunca sabes dónde puede estar el hueco. Sí, pues yo qué sé. Un canal de periodismo deportivo, por ejemplo, en general, y que hables del mundo. Pero Hay no. muchos, ¿no? Sí, pero deportivo no tan ennichado como a lo mejor uno que solamente habla de fútbol. O que solamente habla de MMA. O solamente habla de. Lo único que No se me sé. ha ocurrido alguna vez, pero no sé, sería un podcast o un Twitch mezclando fútbol y música. Eso quizás es lo único que digo, bueno, o sea, poder entrevistar a músicos y hablar de fútbol con músicos. Porque te gustan ambas Porque me gustan cosas. las dos cosas, Bueno, claro. al final tienes que buscar ese nexo. O sea, Pero hay mucho. grupos de pop o de indie español, pues hablar solo con ese grupo, con esos miembros del grupo, solo de fútbol. Como hay entrevistas en Marca o entrevistas en Sport a grupos de música, pues algo parecido a eso. Como mucho es a la única conclusión que he podido llegar. Porque lo demás me da la sensación como que es un hueco es un hueco y está ocupado. A ver, yo hay una cosa, ¿vale? que he encontrado un patrón, ¿vale? Que ya son Ibai, ¿vale? Bueno, Gref o varios más que son así más muy conocidos. Están bajándose de la rueda del streaming, del tanto Twitch, y están volviendo al formato tradicional de YouTube, es decir, a la creación de vídeo, de contenido. Sí. Y eso también a mí me ha hecho despertar un poco y decir, si los grandes están volviendo y están dejando un poquito el streaming sin dejarlo, pero ya no hacen tanto directo y demás. Por ejemplo, Chocas también es un chico que ha pasado de pandemia a hacer, bueno, Sí, sí. a crecer al tope máximo, no máximo, pero bueno, pero muchísimo. Ha pasado a, bueno, voy haciendo menos directos. Sí, porque es muy difícil, es muy duro, es muy duro. No, Aunque pero- la gente se piense que ponerse delante de una cámara, no. es hiper duro estar ahí delante, 100%. Y yo no he hecho de streaming nunca, pero simplemente con plantear un Bueno, podcast ahora que dices, y demás es... no solo me refiero a directos de Twitch. Hay un ex compañero, bueno, Gerard Romero, cuando se fue de SER, volvió a Raku, dejó Raku, creó su canal porque ya empezaba a tener una tirada bestial y mira lo que se han convertido Gerard Romero. Sí, sí. O sea,
¿Por Parece qué? parte del Barça ya casi. Decidió apostar, Sí. le salió bien. Gerard Romero ha demostrado, vamos, que vive para esto y nació para hacer esto precisamente y le está yendo súper bien. Y es uno de los, es uno de los grandes ahora mismo. Sí. Bueno, está En con cuanto la a Kings League también. en cuanto a está ahí metido, en o cuanto a sea, creadores de contenido, quiero decir, hay gente que dijo, quiero hacer esto, apuesta en un momento que quizá pues yo o no me vería cubierto o no me atrevería tanto. O quizá no estoy tan preparado para hacer ese tipo de contenido como él. Yo creo que es tirarse también un poquito y ver y probar. Por eso digo que el tema Twitch a lo mejor yo ya no lo tocaría tanto por ese patrón que he visto yo. Sí. Pero YouTube creo que es muy importante de cara al futuro si quieres tener creación de contenido o ser algo más. ¿YouTube sigue ganando a Twitch ahora mismo? A nivel de visualizaciones, Sí. no lo he contemplado, pero yo creo que sí. Porque el YouTube se ha convertido, no me acuerdo el ranking, pero el segundo buscador o tercero, ¿vale? Está TikTok, está Google, está el YouTube, ¿vale? Bueno, TikTok es el número 1, ¿no? Creo que sí, ahora mismo, pero está, Sí. no sé, estaba entre Google, entre esos tres, ¿vale? Pero YouTube, el primero no, pero si no es el segundo es el tercero, da igual. Es una de las plataformas que más usa la gente para buscar cosas, TikTok, lo que sea. Sí. Y entonces YouTube... La gente se informa a través de TikTok. Claro. Cualquier vídeo que se Porque es viralice y demás. más rápido de consumirlo. Claro. Tienes la información como antes. ¿Y qué será lo próximo? Buah. Algo que sea Si más tú lo sabes, dímelo porque me voy a meter. Algo que sea más rápido que TikTok. Joder. Sí. Es que ya no queda casi nada más. Sí. Nada más rápido y más instantáneo. Habrán podcast de inteligencia artificial solos. Sí, claro. Seguro. Bueno, ya decían. A lo mejor no lo vemos, pero llegará. Yo creo que sí, ¿eh? Esto está avanzando muy rápido, ¿eh? Bueno, sí, eso también. Pero sí, de hecho decían que ya con la salida de Sora, que Sora es, bueno, no sé si lo sabes, pero Sí. que puedes crear vídeos, que en X tiempo podrías ver tu propia película a tu gusto. O sea, quiero una película de 2 horas de esto, y que salga tal actor y que salga tal cosa. Y que vaya de esto. Y por eso se puede crear como un contenido muy único. Entonces, pero, el día que llegue eso... relacionado con lo que decíamos antes, que aparezca eso no hará que se muera el cine. Ni que se sigan haciendo películas. No. Porque es otra opción. Y tú puedes escoger. Lo que tenemos cada vez más son más opciones. Cada vez más. Y es imposible consumir todo lo que quieres consumir. Tienes tal variedad de películas, de series, de podcasts, que no tienes vida para poder escuchar, ver todo lo que quieres. Y además yo lo veo en mis propios podcasts. A mí me agobia eso. Porque me gustaría verlo todo. Ya, pero tienes que filtrar. Yo lo veo en las estadísticas de los podcasts, que la retención varía muchísimo. Es decir, hay gente que lo consume prácticamente entero y hay gente que entra, lo ve 3 minutitos porque, yo qué sé, está limpiando los platos, le interesa más, le interesa menos, lo corta porque la niña llora, luego ya no se acuerda. Los discos igual. Spotify, claro, una canción y punto. Antes comprabas el disco entero y te lo escuchabas entero. Sí, y cuando se acababa lo ponías otra vez. Te ibas para atrás. ¿No? Ahora ya la gente... Te acordabas en el orden de las canciones. Sí, la gente a los 10 segundos ya quita esta canción, ya quiero otra. Bueno. El consumo rápido. Sí. Consumo rápido en el año 2025. Dopamina pura. Hoy en día, dopamina pura. Sí. Y quiero ir cerrando la entrevista. Y tengo una pregunta, bueno, pues chula, ¿no? Un poco nostálgica. Si pudieras volver atrás, ¿vale? ¿Qué consejo te darías cuando empezaste, por ejemplo, en la COPE? Con los 18 años sería, ¿no? Más o menos. 20. Bueno, sí, 19, 20. Vale. ¿Qué consejo me daría yo mismo? A ti. Pues igual algo que te he comentado antes. Que disfrutes más de lo que vas a vivir. Porque yo recuerdo cuando empezaba en COPE, haciendo partidos de fútbol catalán, haciendo el Sant Andreu, el Castelldefels, el Prat, pues el Gavà, pues yo lo hacía porque me gustaba y porque tenía muy claro mi objetivo, que era llegar a cubrir al Español y llegar a la redacción de COPE Barcelona donde estaban todos los que yo escuchaba. Yo lo tenía muy claro, tenía ese objetivo clarísimo. Y cuando llegué, ya sea los 7 años con el Español, luego las 4 temporadas con el Barça, no lo disfruté cuando lo tenía que disfrutar o cómo lo tenía que disfrutar. Yeah. Pues supongo que a ese Iván le diría eso. Aprovechalo, ¿no? Te va a venir todo esto
sé listo, sé inteligente y aprovéchalo y disfrútalo sobre todo. Ya. No vivas tanto por el que Que dirán digan, o por el... sí. Sí, sí, sí. Si tú crees que lo haces bien, tira. Mm, Y ya está. Mm. Disfrútalo más, que luego te vas a arrepentir. mm, No lo echarás de menos. O algunas cosas sí las echarás de menos. Pero no te arrepentirás de nada. mm. Y es eso. ¿Y cómo ves tu futuro? Pues esta es muy buena pregunta. Porque yo ahora mismo te diría que no lo sé. No lo sé porque yo estoy a gusto tal y como estoy a gusto en Andorra. No descarto volver a Barcelona porque es mi casa. Tampoco esperaba estar 10 años en Andorra y llevo 10 años. Pero a mí me gustaría que mi futuro a corto plazo estuviera en un club profesional de fútbol. A mí me gustaría trabajar en un club de fútbol. Pero ya veremos cómo se acaba dando, ya veremos si se da y ya veremos de qué manera y en qué club. Pero es algo que evidentemente, pues a la hora de quemar etapas, pues es algo que tengo en la cabeza y es un sueño que tengo hace mucho tiempo. Mm. Pues el intentar acabar en el departamento de comunicación de un club de fútbol. Mm. Bueno, pues, ¿por qué no? Puedes llegar con tu Bueno, currículum. Oye, yo lo podría. veo bastante factible, ¿por qué no? Vamos, desconozco el mundo, evidentemente, Bueno, pero. puede ser, podría ser, pero ojalá llegue más pronto que tarde, pero sí, Bueno. si es un futuro, un objetivo que tengo en mente, pues podría ser ese. Sí, sí, sí. Bueno, oye, Iván, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Espero que lo hayas pasado bien, Muy que se bien. te haya hecho pues ameno y Sí, hayas sí, sí. disfrutado. Sí, sí. ¿Y había sido tu primer podcast? Pues creo que sí. Sí, vale. Ahora mismo yo diría que sí. Podcast ya Sí, sí. físico, presencial. Lo que es una entrevista en podcast y demás, Vale. sí. Bien. Intervenciones no y charlas en Twitch y todo eso no. Ujú. Pero lo que es en Sí, sí, sí. podcast, entrevista como tal, es la primera, sí, sí. Y Bueno, un placer. pues, un placer es mío, la verdad. Entrevistar a un, a un periodista tiene huevos también. Yo no sabía dónde me metía, pero. No, hombre, no. Digo, mira, Sí, oye. yo soy muy fácil. Ha sido fácil, ha sido fácil. Soy muy fácil. Pues bueno, vamos a dejar tu perfil en la descripción para aquellos que quieran empezar pues, a seguirte y si te animas con un Twitch o YouTube, pues más fácil lo tendrán. Muy bien. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en Carlos. el siguiente episodio. Hasta luego.